Muy bien, muy buenas a todos los seguidores de nuestras redes sociales de Real English Institute. Profesora Alexi con cada uno de ustedes. En el día de hoy tengo una extraordinaria entrevista con una de las excelentes estudiantes que tengo. Ella va a presentar su nombre y nos va a decir de dónde nos habla. Adelante. Buenas tardes, mi nombre es Aida Neti Herrera Félix y yo soy de La Romana. Muy bien, Ana Neti, muy bien. Bienvenida a nuestro podcast de Real English Institute, Ana. En el día de hoy quiero hacer una entrevista porque Ana fue una estudiante de nuestra clase de inglés intermedio virtual, en la cual quiero que ella hable acerca de su experiencia y de cómo fue estudiar inglés virtual con Real English Institute. Así que vamos a hacerte la primera pregunta, Ana. No estás nerviosa, ¿verdad? No. La primera pregunta es, ¿cómo tú describirías tu experiencia en Real English Institute? ¿Cómo fue esa experiencia de estudiar inglés virtual? Bien, mi experiencia estudiando inglés en Real English Institute realmente fue muy buena. Las clases eran muy interesantes, muy interactivas y sobre todo aprendí bastante. Oh, qué bueno, qué bueno. ¿Y qué te motivó a tomar nuestro curso de inglés virtual? ¿Por qué nosotros? Yo ya tenía un básico en inglés, entonces yo quería como terminar de aprender el inglés porque me gusta mucho. Entonces, entre yo y mi madre estábamos buscando un lugar en donde yo pudiera aprender inglés. Y ella se recordó de Real English Institute, me dijo que era muy bueno y entonces me apuntó aquí a tomar clases. Ok, muy bien, muy bien. Gracias a tu madre. Ahora bien, ¿cuáles fueron los aspectos más desafiantes de estudiar inglés en línea? Es decir, ¿cuáles son las desventajas? Porque puede ser que haya algún desafío. ¿Y cómo tú lo pudiste superar? Bien, realmente creo que lo más difícil fue a veces habían unos problemas con el internet y cosas así, el audio no se escuchaba muy bien, entonces eso dificulta a veces un poco la comprensión del audio para poder entender. Okay. Pero yo lo que hacía era que como ya yo tenía la plataforma, yo estudiaba desde ahí y también lo que hacía era que practicaba yo misma desde mi casa. Ok, muy bien. Así que la plataforma fue una excelente ayuda en la cual tú antes de entrar a la clase participabas, te aprendías todo el vocabulario, porque, señores, esta joven era una de las que mejor contestaba porque ya tenía el material estudiado. Por eso se llama estudiante, estudia antes de ir a la clase. Muy bien, excelente, excelente. Ahora, te hago una pregunta. ¿Cómo ha impactado este curso de inglés virtual tus habilidades lingüísticas? ¿Te sientes que has mejorado? ¿Progresaste? ¿Qué aprendiste? Bien, sí, yo tuve una mejora en lo que era mi pronunciación en el inglés y sobre todo también en lo que era o lo que es la comprensión a la hora de escuchar a alguien más hablando el inglés, que se me dificultaba un poco. También aprendí una que otras frases nuevas y las pongo en práctica de vez en cuando. Muy bien, muy bien. ¿Tú recomendarías este curso a otras personas y por qué? Sí, realmente recomendaría este curso de inglés. Son unas clases muy interesantes, clases excelentes, sobre todo interactivas. Uno en ningún momento se aburre en las clases, se divierte mucho, los quizzes y también el material es muy bueno y muy interesante. Se lo recomendaría a cualquiera que quiera estudiar inglés. Muy bien. Entonces, Aida, yo sé que dentro de mis grupos de estudiantes siempre hay estudiantes que le sacan mejores ventajas que otros a las clases de inglés. Si tú te acuerdas, eran varios estudiantes, no todos terminaron. Hay estudiantes que tienen diferentes dificultades, ya sea por problema de la conexión, como tú dices, no tienen un internet quizás muy confiable, pero hay otros que sí le sacan el provecho a pesar de las dificultades, siguen adelante. ¿Qué tú crees que es la clave para hacer o sacarle provecho a un curso de inglés virtual, online, como este que tuvimos trabajando en Real English Institute? Es fijarse en metas. Usted quiere aprender inglés y realmente es algo que se está necesitando mucho últimamente en el área laboral y en otras áreas. Es nunca rendirse, estudiar, siempre va a haber dificultades, nada es fácil. Siempre tener la meta de que empecé algo, lo voy a terminar, porque uno no pierde nada, al contrario, gana experiencia y conocimiento. Qué bueno, qué bueno. Eso es algo muy importante, señores. Escuchen, uno debe proponerse meta y lo que comenzó debe de terminarlo. Aida se recibió nuestro
el certificado de haber completado este curso intermedio de inglés, que es un inglés práctico porque es un inglés basado en la cultura americana. Cuando Aida tenga la oportunidad de viajar, podrá ver tanto lo que aprendió aquí, también aquí con amigos que pueda tener tanto en el país como fuera del país para poder comunicarse. Bueno, queremos agradecer a todos, a Aida por haber compartido su experiencia de estudiar inglés en línea en Real English Institute. Y queremos invitar a los demás estudiantes que estén interesados en aprender inglés, ya sea a nivel básico, que no sepas nada de inglés, o al nivel intermedio, a personas que dominan el inglés pero quieren mejorar su conversación, su pronunciación o comunicarse de manera efectiva en diferentes áreas. Les invito a este curso intermedio que lo estamos dando a través de la plataforma USaLearn, donde usted trabaja en su plataforma y 2 veces por semana tenemos prácticas grupales con los diferentes estudiantes. Agradecer a Aida por tomarle su tiempo, por prepararse para esa entrevista. Aida, pero hay algo que te quiero pedir que no te lo dije, así que hay una sorpresa. Siempre cuando yo hago unas entrevistas de estudiantes, ellos me dicen, sí, es muy fácil, entrevista en español. Tú tienes que ponerle a ella a hablar inglés para que se sepa si ella aprendió algo. ¿Te atreverías a contestar alguna pregunta en inglés, Aida? Oh, sí, claro. Okay, so let's start. What's your name? My name is Aida. Oh, Aida, where are you from? I'm from Dominican Republic. Oh, you are from Dominican Republic. Aida, how many brothers and sisters do you have? I just have 2 sisters. 2 sisters? Okay, beautiful sister. I know her. I know that. Okay, Aida, tell me about your experience studying English in Real English Institute. How was your experience? Do you like it? You don't like it? What is studying English online? It's a very great experience. It's interesting and it's a very funny class. You don't get boring studying the class. Okay, Aida, excellent job. Okay, Aida, what do you want to say something to our followers about Real English Institute? Do you want to tell something to them? I can tell to them. Yeah, a final message to our followers in the Instagram or Facebook or YouTube. Do you want to say something about studying English and motivation? Yes, the English is a very great thing. It's very interesting, and you can have more things that you can have in the job area or in different areas of your life. Mm-hmm. It's very enjoying and interesting learning English, mm-hmm. and you're not losing anything. Okay, you are gaining or winning many things, yeah. No losing. Okay, thank you very much, Aida. Señores, esto es algo real. Aida y yo no lo ensayamos, así que lo que usted escuchó de ella fue algo 100% natural y espontáneo, dando a demostrar que nuestros estudiantes sí pueden hablar inglés. Aunque nos pongamos nerviosos, pero ella se defendió excelentemente y respondió las preguntas que el teacher Alexi le hizo. Así que, Aida, muchísimas gracias. Besos a tus hermanas y a tu madre. Y gracias por formar parte de esta familia de Real English Institute. Y esperamos que esta no sea la última entrevista, Aida, que próximamente también podamos hacer otras entrevistas donde puedas compartir algunos tips y estrategias para las personas que quieran estudiar inglés. ¿Estamos de acuerdo, Aida? Sí. Muchísimas gracias. Gracias, Aida, por tu tiempo y gracias por estar con nosotros en Real English Institute. Muy bien, Aida. Ya, eso es todo. Muchísimas gracias. Aunque te puse un chin apuro, pero la gente pregunta, no, ponle a hablar en inglés. Ahí ven, Aida habló inglés. Así que valió la pena.